Estamos en comunicación con el doctor Marcelo B. Sellarés, que es abogado, funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación y también especialista en estos temas que vamos a abordar. Marcelo, buenos días. Fernando te saluda. Fernando, buenos días para vos y toda la audiencia. Gracias, un gusto estar en comunicación contigo. Bueno, recientemente has estado dando alguna charla y sabemos que sos especialista en estos temas de las responsabilidades deportivas, tanto lo que tiene que ver con los deportistas como las instituciones, los espectáculos deportivos en general. Si te parece, comencemos por lo individual, ¿no? La responsabilidad del deportista, a veces en hechos que tiene que ver con daños a otros deportistas por la propia práctica de esa actividad o ante un tercero. Perfecto. Bueno, a ver, para hacerlo lo más didáctico posible y que sobre todo la audiencia lo entienda. A ver, en materia de responsabilidad civil por eventos deportivos, por la organización de eventos deportivos, no hay una normativa específica, sino que en todo lo que hace la responsabilidad civil, tenés que recurrir directamente a las normas del Código Civil sobre la responsabilidad civil en general. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es el que vos muy bien marcás, que hay distintos sujetos activos dentro de la responsabilidad de los eventos deportivos. Tenemos la responsabilidad de los deportistas entre sí por la propia práctica del deporte, que normalmente estamos siempre en una actividad lógicamente lícita porque es la práctica de un deporte y donde el factor de responsabilidad es un factor que nosotros jurídicamente se le llama subjetivo, que está basado en el dolo o la culpa. O sea, si ese accionar de un deportista contra otro está basado en la culpa, en una negligencia y le ocasiona una lesión a otro, no genera una responsabilidad civil. Salvo que lógicamente se logre demostrar, porque esto es todo materia de prueba y permanentemente quiera el caso en concreto, por supuesto, estamos dando un marco teórico, conceptual general, de que hay una intención de aquel deportista en ocasionarle y llevarle como consecuencia una intención de ocasionarle un daño. Entonces ahí estamos en presencia de otro factor de atribución subjetiva que es el dolo. En ese caso, lógicamente, hay una responsabilidad. Ahora, en este tipo de responsabilidad entre los deportistas, siempre la carga de la prueba está a cargo de quien sufre el daño. O sea, quien sufre el daño tiene que acreditar que el contrincante, el rival, el otro deportista, tuvo la intención de ocasionar el daño. ¿Me explico? Ese es el primer marco conceptual. Sí, a ver, entendemos que siempre es bastante complicado que la justicia vaya por ese lado. Recuerdo un par de casos donde, por ejemplo, un delantero termina quebrando al arquero rival en una jugada, pero casi siempre creo que decantan por uso excesivo, peligroso, temerario de la fuerza, pero con culpa, con negligencia, pero no con dolo. Digo porque claro, esto después va a la exclusión del seguro. Exactamente. Normalmente, a ver, es difícil de comprobar. Hay un fallo muy relevante de la Corte de hace muchos años, un fallo que se llama Cotroneo, inclusive hay un fallo, bueno, ya está, en este caso estábamos en la presencia de un menor de edad. Ten en cuenta que en este tipo de responsabilidad entre los deportistas, cuando lógicamente interviene un menor de edad en la práctica del deporte, ahí las normas, digamos, son mucho más sigilosas, por llamarlo de alguna forma. Hay un fallo Bustamante Sierra de hace muchos años, de un menor de edad que jugaba al rugby, que inclusive es un fallo que llegó a resolver la Corte Suprema, donde se termina condenando el club y a la Unión Cordobesa de Rugby, porque un chico menor de edad forma, digamos, lo hacen formar en una posición, en un partido de rugby, una posición que no era la habitual de él. Un scrum con mayores. Era un partido de una M15, si yo mal no recuerdo, o sea, de menores de edad, donde lo hacen ingresar a un jugador a formar un scrum en una posición donde él habitualmente no jugaba. Uh-huh. Ingresa en la formación y esa formación se derrumba. Obviamente el chico cae muy mal expuesto, no tenía la experiencia ni la expertise necesaria para jugar en esa posición y eso le provoca directamente una parálisis que lo lleva directamente a una discapacidad total, absoluta y permanente. Sí, quedó cuadripléjico. Quedó cuadripléjico.
Ese caso en concreto pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, llegó a la Corte Suprema de Justicia y lógicamente acá la Corte terminó resolviendo condenando al club y a la Unión Cordobesa de Rugby, no hacía el árbitro, que bueno, el árbitro en primera y segunda instancia había sido condenado y después termina siendo absuelto. En definitiva, como regla general, rige siempre el principio, el factor de atribución subjetivo, que es la culpa, y por ende, normalmente, salvo que se logre acreditar que efectivamente hubo una intención, un dolo de provocar el daño, normalmente nunca se termina condena. La regla por ahí, te insisto, se invierte, se pone mucho más sigilosa y se entra en algunos otros detalles, como por ejemplo cuando actúan menores, como es el caso que te pongo de Bustamante Sierra, que es un caso emblemático que marcó, digamos, de alguna otra forma una jurisprudencia muy marcada. Pero esa es la regla general. Marcelo Debe te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Contame, ¿qué ocurre con todo lo que tiene que ver con instalaciones defectuosas de un club donde se está haciendo una práctica deportiva? Bueno, ese es otro supuesto, en el cual estamos hablando de la responsabilidad de las entidades deportivas, que pueden ser responsabilidad de las entidades deportivas sobre sus dependientes, sobre sus dependientes, que pueden ser los mismos deportistas que practican o que juegan para un club, determinado federativamente, por ejemplo, o en forma profesional, o simplemente un asociado del club que va a practicar que va a hacer una determinada práctica deportiva y sufre un daño. A ver, acá obviamente que si estamos en presencia de una instalación o del uso de un elemento defectuoso proporcionado por el club, tiene una responsabilidad del club directamente. Acá también entran a jugar otras leyes, no solamente la ley del Código Civil en general y los artículos de la responsabilidad civil, sino que también empieza a jugar la ley de defensa del consumidor en el artículo 40 concretamente, que te habla de una responsabilidad solidaria de aquel que provee los elementos, el que provee, el que distribuye y el que vende los elementos, toda la cadena de comercialización del elemento. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Una persona que está practicando un determinado deporte, supongamos que está jugando el fútbol o está jugando el básquet y se le cae el aro en la cabeza, supongamos. Sí, sí. O una persona que está jugando el hockey y un defecto del palo provisto por el club le ocasiona un daño a otro. Acá hay, lógicamente, si se logra demostrar esto, pues insisto que siempre es materia de prueba, hay una responsabilidad del club por una instalación defectuosa. Otro ejemplo, la práctica del esquí, la pista de esquí que no está en las condiciones o que no tiene las medidas de seguridad necesarias para la práctica. En todos estos ejemplos que voy dando hay fallos, que así lo dicen. Tengo una pregunta. Un caso clásico es la caída de un arco de fútbol, que por lo general son móviles. Sobre un menor. Por lo general es porque alguien se cuelga, la típica de, jugarret. O sea, ahí concurren ambas responsabilidades, la del practicante más la del club con su instalación. Claro, hay jurisprudencia en cuanto a menores que por ejemplo se cuelgan de un arco y el arco se les cae arriba. En eso hay muchos precedentes. Y los han terminado condenando normalmente los clubes. A los clubes. El tema menores... Insisto que siempre cuando estamos hablando de menores, de menores de edad, y sobre todo en materia de enseñanza deportiva, hay las reglas, lógicamente, las reglas generales se intensifican mucho más. Justamente en el tema menores yo recuerdo también un caso, y que tiene que ver con la propia práctica del deporte, de una escuela de artes marciales, donde condenan al profesor y también a la institución por ponerlo a entrenar o a hacer una práctica con un estudiante mucho más avanzado, mayor de edad, donde había una gran disparidad desde lo físico. Bueno, ese es un precedente, y en el precedente que yo recién les hablaba de Bustamante Sierra, este menor de edad que jugaba en un club de acá de Córdoba, que es el Club Taborín de Córdoba,
también le terminan endilgando una responsabilidad a los entrenadores, que es un ejemplo muy similar al que ustedes acaban de comentar. Y le terminan endilgando una responsabilidad a los entrenadores porque justamente lo hacen formar a este menor en una posición donde él lógicamente no se desempeñaba. Marcelo, te llevo a este tema. Todo se complica cuando una institución deportiva, un club de barrio, cualquier clubcito dice, che, vamos a alquilar las instalaciones, o nos ofrecen traer un espectáculo, un recital, un evento. ¿Cómo juegan ahí las responsabilidades que surgen a partir de esto, de lo que es una buena intención y puede terminar en la quiebra de un club por una demanda? Sí, bueno, eso es muy común en estos últimos tiempos, ¿no? Muchas veces las crisis económicas de los clubes llevan a que empiecen a buscar otras fuentes de ingreso, ¿no?, para el club. A ver, este es un tema, es una muy buena pregunta porque es un tema que está pasando cada vez con mayor frecuencia. Los clubes muchas veces prestan las instalaciones, alquilan las instalaciones a través de un contrato típico de alquiler, y muchas veces ese contrato típico de alquiler, que tendría que comenzar con el uso y el goce a cambio de un precio determinado y finalizar ahí, se termina acreditando, demostrando y probando que no era un contrato típico de alquiler, sino que ya estábamos en presencia de lo que se llama normalmente un contrato de colaboración, donde se comparten ganancias de ese evento X que se organiza. Un ejemplo, un determinado club le alquila las instalaciones a una productora, le alquila, supongamos, un salón para llevar adelante un determinado recital o evento musical determinado. Ese evento, que en teoría tendría que comenzar y terminar por parte del club en el alquiler del salón y lógicamente en las habilitaciones correspondientes para llevar a cabo esa determinada actividad, se logra demostrar que, y en esto hay muchísima jurisprudencia, que en realidad el club no solamente le alquiló, sino que el club también participó de alguna forma en las ganancias con esa productora. En definitiva fueron socios en las ganancias. Muy típico, sobre todo se ve mucho en los clubes del interior del país, que no solamente alquilan las instalaciones, sino que comparten las ganancias, supongamos, el expendio de las bebidas. Típico. Entonces, el daño que se pueda producir, que pueda sufrir cualquier concurrente a ese evento, supongamos, vamos a hablar de un evento musical, tiene, lógicamente, si logra demostrar esto, puede demandar tanto al club, a la productora que organizó el evento musical, como también al club. Hay un deber y hay una obligación por parte de ambos de garantizar no solamente la seguridad en cuanto al desarrollo de ese evento público, sino por sobre todas las cosas la indemnidad propia de quien asiste. Y acá también vuelven a jugar, por un lado, las normas del Código Civil típicas en materia de responsabilidad civil, sino que también juega el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, de aquel que presta un determinado servicio, en este caso la productora y el club, porque colabora, insisto, y además el artículo 42 de la Constitución Nacional. O sea, hay un andamiaje jurídico que puede terminar, si el contrato no es muy específico y muy claro, condenándolos a ambos solidariamente por esa obligación objetiva que tienen de seguridad, ¿no? Marcelo, ahí lo importante y el consejo a nuestro colega productor que está escuchando es estar bien enterado de esas actividades adicionales que puede hacer el club, porque obviamente en esta responsabilidad compartida se expande o se extiende a lo que es el suministro de alimentos, a lo que puede ser la contratación de un servicio de vigilancia. Es decir, cuando uno analiza las coberturas, bueno, cada una de esas cosas son coberturas adicionales de póliza y él tiene que estar enterado. Absolutamente, y ahí se radica un problema muy grande porque lo que yo siempre manifiesto lo siguiente: hay que analizar muy bien el contrato.
Hay que analizar muy bien el contrato, y el problema es que muchas veces también los contratos no manifiestan lo que en la realidad y en el caso concreto ocurre. Entonces, entramos muchas veces en una especie de híbrido, ¿no? Una nebulosa, porque el contrato te figura simplemente que es un alquiler por el espacio donde se cobra un determinado canon, y en realidad las contraprestaciones y las responsabilidades y obligaciones van mucho más allá de un mero y típico contrato de alquiler. Y además analizar muy fríamente las habilitaciones correspondientes, ¿no? Sí, nosotros vemos... Dicen, las habilitaciones, no solamente de que el salón en sí tenga la habilitación correspondiente de la municipalidad, de bomberos, etcétera, etcétera, que son necesarias para llevar a cabo ese tipo de actividades. Marcelo, desde la óptica de la justicia, ¿vos qué encontrás en materia de seguros cuando se produce un caso que llega finalmente a un reclamo, una demanda y hay que fallar? ¿Encontrás que hay pólizas, que las pólizas tienen límites suficientes o que tienen objeciones de parte de la compañía diciendo, mira, yo no cubría este riesgo, quiero que me saquen de este reclamo? Bueno, hay de los dos lados, ¿no? Yo creo que hay de los dos lados. Yo creo que hay compañías que lógicamente tratan de decir, yo este riesgo no lo cubro. No lo asumí. Yo este determinado riesgo no lo cubro. O hay empresas que tratan de alguna otra forma, muchas veces, de decir, bueno, a ver, esta determinada cláusula no es válida. Entonces, yo lo que creo es que, insisto en este concepto que les vengo manifestando, acá hay que analizar muy seriamente cuál es el evento que se está llevando adelante, cuáles son las condiciones de seguridad, quién se hace responsable de la seguridad del evento, ya sea un evento deportivo, un evento público, quiénes son los organizadores del evento. Si el evento está a cargo de, por ejemplo, en materia de derecho deportivo, esto es muy importante, me parece que hace al mérito de manifestarlo, digamos, en materia de derecho deportivo, hay una ley especial que es la ley 24.192, y hay un artículo que es el artículo 51, que habla de la responsabilidad de los clubes y de las asociaciones. A ver, vamos a cualquier club de fútbol y a la AFA, como asociación que los nuclea, por los daños que se puedan producir en los estadios. Y ahí tenés el fallo Mosca de la Corte. El famoso fallo Mosca del año 2007 de la Corte. Entonces, ahí es un tema muy importante. A ver, ¿qué se entiende por espectáculo deportivo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del seguro en cuanto a el ámbito espacial y el ámbito temporal? O sea, ¿qué se entiende por estadio? Por estadio se entiende, como dice el artículo 51, todo lo que ocurra dentro del estadio, o también el seguro tiene que responder por todo lo que pueda pasar en las inmediaciones o en las adyacencias del estadio. El seguro tiene que responder si yo estoy comprando una entrada para ingresar al estadio y me tiran una piedra, pero yo estoy afuera del estadio, pero estoy en las inmediaciones. Tiene que responder el seguro, sí o no. El seguro tiene que responder si yo ya estoy saliendo y estoy tomándome el colectivo para volverme a mi casa y se produce un choque de dos hinchadas y yo voy caminando por ahí y sufro una piedra o lo que sea. O sea, hay que delimitarlo muy bien el tema, porque tampoco me parece, y esto es una opinión muy personal, que el seguro deba responder por todo, sino que el seguro tiene que responder, como ya lo ha dicho algunos fallos de la Corte Suprema, el fallo Bianchi, por ejemplo, por las consecuencias inmediatas o las mediatas previsibles, no por las imprevisibles. Marcelo, te hago una última, porque justamente un colega, un amigo, Carlito Salgado, nos consulta. Acá no es una institución deportiva, sino una institución empresarial
que tiene un salón y lo concesiona a una persona para que lo explote en varias actividades, entiendo, reuniones, ágapes, o sea, nos consulta quién es el responsable final. Entiendo que la pregunta es si también le cabe alguna responsabilidad a la institución. Descontamos que sí, pero explícalo vos. Sí, a ver, bueno, esta es otra casuística, la del concedente y del concesionario, ¿no? Que se puede dar en el ámbito público o en el ámbito privado. Más típico normalmente es en el ámbito privado. Muchas escuelas a veces también ocurre esto. Muchas escuelas, muchos clubes que hoy, por ejemplo, prestan sus instalaciones para que una determinada institución escolar se desarrolle dentro del club. Bueno, acá lo que hay que analizar es un poco lo que recién decíamos. ¿Cuál es hasta dónde llega la responsabilidad del concedente y del concesionario? Si la responsabilidad del concedente es sencillamente cobrar un canon por el uso, por el otorgamiento en el uso de una determinada instalación, si la responsabilidad del concedente también está lógicamente con todas las habilitaciones correspondientes, ¿hasta dónde llega? Normalmente el concedente siempre termina teniendo alguna responsabilidad, pero bueno, hay que ir al caso en concreto y verlo y analizarlo, ¿no? Marcelo, ya empiezan a llegar comentarios de oyentes de la nota que dicen: felicitaciones por la elección de el entrevistado. Realmente ha sido un gusto charlar contigo, la claridad de conceptos que nos has volcado. Ahora nos queda analizar esto de la óptica del seguro, que ahí tenemos una tarea bastante ardua, puertas adentro con el mercado. Así que te agradecemos muchísimo la nota. No, por favor, gracias a ustedes, a su entera disposición, y ojalá que como dicen los comentarios uno desde acá, que normalmente son cuestiones muy jurídicas y que no son fáciles llevarlas a la práctica y el entendimiento cotidiano. Ojalá y espero haber sido claro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, que tengas un muy buen fin de semana. Gracias, muy amable.